Buenas noches, queridos alumnos. Vamos a continuar con el tema número 4, naturaleza de la información financiera. Nos habíamos quedado en el punto 4.2 y para continuar con el 4.3, cuantificación de la información financiera. Cuando hablamos de cuantificación de la información financiera, estamos hablando de las cantidades que son presentadas en los estados financieros. Me refiero a los montos que se presentan en los estados financieros. Las que han sido acumuladas por las transacciones realizadas a lo largo de la gestión. Por lo tanto, la información presentada en los estados financieros son el resumen histórico acumulado de lo acontecido en el desarrollo de la gestión, aplicando en todo momento el principio de prudencia. Las reglas de la presentación de la información son de dos tipos, a saber, las reglas de evaluación y las reglas de presentación. Entre las reglas de evaluación tenemos primero los valores de disponibilidad deben registrarse por el total de las cantidades que efectivamente se tengan para ser invertidas. Cuando yo compro, estoy comprando 10,000 bolivianos, debe registrarse los 10,000 bolivianos. Estoy dando un supuesto por decirles que el valor en el mercado de 1,000 quintales de azúcar cuesta 10,000 bolivianos y que he comprado en 8,000, pero como sé que en el mercado vale 10,000, pese a haber pagado los 8,000, voy a registrarlo a 10,000. Esta situación no puede ser registrada. Tiene que registrarse en los 8,000 que he cancelado por la transacción realizada. Seguidamente dicen las reglas de evaluación, el saldo de las cuentas de disponibilidad debe modificarse en la cantidad que corresponda con la finalidad de mantener la prudencia correspondiente. El ejemplo del punto 1 también es válido para el punto 2. Finalmente tengo la tercera regla de evaluación. Tratándose de valores en moneda extranjera, estos deben evaluarse al tipo de cambio existente a la fecha de presentación de los estados financieros, generalmente al 31 de diciembre del 2020 o 21 o 22 que pueda ser. ¿Qué quiere decir? Yo tengo moneda extranjera o me han pagado por una transacción en dólares. Yo tengo que no puedo mezclar, porque uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados dicen que los estados financieros deben realizarse en la moneda de curso legal. Si estoy en Bolivia, debo registrar en bolivianos. Pero a mí me han ingresado dólares. Me han pagado por la transacción $1,000 y estos $1,000 no puedo registrar como $1,000, sino voy a registrar convirtiéndolo al tipo de cambio en bolivianos, al tipo de cambio vigente en ese momento, al tipo de cambio del dólar en el país. Seguidamente tengo las reglas de presentación. Las reglas de presentación, tengo 5 reglas de presentación o 4 reglas fundamentales de presentación. Uno viene a ser el ejemplo.
Los activos se presentan por las cuentas más líquidas hasta llegar a las más duras, o que difícilmente se puedan convertir en liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuentas que se detallan en la parte de activo debe ser clasificado desde las cuentas más líquidas, es decir, cuenta caja general, cuenta corriente en bancos, inventarios, cuentas por cobrar, letras por cobrar, etc., hasta llegar a la parte más dura o que difícilmente se pueda convertir en liquidez, y que estas cuentas generalmente son las cuentas de activo fijo. ¿Por qué? Porque las edificaciones, la maquinaria, las instalaciones, etcétera, son más difíciles de poder venderlos, de que se convierta en liquidez, en dinero. Por lo tanto, en nuestra legislación dice que los activos deben presentarse desde las cuentas más líquidas hasta las más duras. En otros países se presenta al revés, desde las más duras hasta las más líquidas, pero eso corresponde a otras legislaciones de otros países. Los pasivos no es a corto plazo, sino a corto plazo. Se presentan como el primero de los grupos de pasivos, por razones de exigibilidad y correlación con el activo circulante. ¿Qué quiere decir esto? De que los pasivos a corto plazo se presentan normalmente aquellas obligaciones que yo tengo un plazo para poder cumplir. El caso, por ejemplo, de los sueldos. Los sueldos debo pagar mensualmente, y si yo he agarrado y he empezado a diferirlos, esta parte yo tengo que pagarlos en menos de los 30 días correspondientes. O algunos pasivos que se presentan a causa de los salarios que yo tengo en la empresa. Producto de los salarios, yo tengo obligaciones con la Caja Nacional de Salud, con las AFPs, la Caja Nacional de Salud, porque estoy en la obligación de asegurar a mis trabajadores para que tengan una salud buena. La parte de las AFPs para que mis trabajadores puedan, llegado el momento, jubilarse con una renta digna. Entonces, estos pasivos a corto plazo son los que primero se van a poner, porque son producto del accionar, de la actividad que está desarrollando la empresa. Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores y los que presentan financiamientos bancarios. La parte de los proveedores normalmente es a corto plazo, y los proveedores pueden agarrar y pueden darnos un crédito a 10 días, a 15 días, más de eso no nos van a dar. En cambio, lo que nos presentan los financiamientos bancarios normalmente es, si hablamos de un corto plazo, a que yo pueda agarrar y pueda cancelar ese préstamo si es corto plazo, en menos de un año. Si es a largo plazo, a más de 2 años. Por lo tanto, en la parte de los proveedores, yo tengo la obligación de tener liquidez para poder cumplir con mis proveedores y que mis proveedores me sigan facilitando ese crédito corto por 10 días, 15 días u otro que pueda ser, pero más de los 15 días
no te dan. Las cuentas por pagar a acreedores varios se agrupan generalmente en una cuenta general donde se clasifican en subcuentas y, si es necesario, en cuentas de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? De que no debe existir una cantidad inmensa de cuentas en cada empresa, sino que yo debo agrupar en cuentas, en una sola cuenta, y que éstas tengan las subcuentas y, si es necesario, las subcuentas de ellos. Por ejemplo, la cuenta acreedores varios. Se agrupan en esta cuenta aquellos que me van a facilitar mercadería para la comercialización de la empresa, o me facilitan materia prima para la producción de la empresa. Pero hasta ahí yo tengo clasificado y sigue siendo las subcuentas también generales. Y para tener una cuenta ya minuciosa, el control de cada uno de mis acreedores, voy a entrar a una cuenta de análisis. En la cuenta general de acreedores varios que me facilitan materia prima para la producción de la empresa, está, por decirles, Hansa Limitada, por decirles, Industrias Venado, o Eduardo Gutiérrez, que es el que me facilita también mercadería o materia prima. Entonces, está claro que yo voy a tener una cuenta general, una subcuenta y la cuenta de análisis, que es la relación a detalle. Vamos en el siguiente cuadro a dar una relación de lo que es cuenta, subcuenta y de análisis, que corresponde a una cuenta de activo que se me ha ocurrido presentar. Dentro de la cuenta de efectivo, yo tengo la cuenta general, una cuenta general denominada cuenta corriente en bancos. Esta cuenta general, cuenta corriente en bancos, me está dando la posibilidad de abrir o de hablar de todos y cada uno de los bancos con los que trabajo. Estoy trabajando con 10 bancos y cada uno va a tener su propia subcuenta. Y en la subcuenta la voy a clasificar por decirles 104, que es la cuenta corriente en bancos general, la 01, que se refiere a la cuenta del Banco de la Unión, la 02 puede ser banco mercantil, la 03 puede ser banco nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno de los bancos trabaja con diferentes cuentas corrientes, tanto en moneda nacional, moneda en dólares, moneda en euros. Por lo tanto, además que estas cuentas, cada una de las cuentas tiene un número para que se establezca el control de cuánto es el saldo en cada una de estas cuentas, tanto en dólares, en euros o en moneda nacional. La limitación en la apertura de las cuentas corrientes del Banco de la Unión en moneda nacional, puedo abrir 3, 4, 5, 7 cuentas para diferentes actividades que puede desarrollar la empresa. Por lo tanto, cada uno de estas cuentas de análisis voy a ir otra vez con 01, análisis, dice número, la cuenta corriente número 140352. La 02 puede ser el número 204060, que es también en moneda nacional.
y puede ser de 140352 dólares, etc. Entonces, en la cuenta de análisis, si ustedes se fijan, tengo la 104 cuenta general, la 01 cuenta las subcuentas, y la 01, empezando de la 01 hasta llegar al 99, voy a tener cuentas de análisis. Dentro de las reglas de presentación tengo 4 reglas que normalmente se utiliza en la cuantificación de la información. La primera nos dice: los activos se presentan por las cuentas más líquidas hasta llegar a las más duras, o que difícilmente se puedan convertir en liquidez. En nuestra legislación, la presentación del formato del activo está dada por las cuentas más líquidas, es decir, caja general, cuenta corriente en bancos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventarios, que de acuerdo a lo que voy numerando son las que se van a convertir mucho más fácilmente en efectivo, hasta llegar a la parte del activo fijo, que son las cuentas duras, que difícilmente se puedan convertir en liquidez muy prontamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cuentas del activo fijo, como edificaciones, como vehículos, como maquinaria, etcétera, es más difícil de poder venderlos, colocarlos en el mercado. Voy a tardar algún tiempo, y ese tiempo hace de que sea difícilmente convertible en efectivo. Los pasivos a corto, aquí no dice, no debe decir corte, sino corto plazo, se presentan como el número de los grupos de pasivos por razones de exigibilidad y correlación con el activo circulante. Los pasivos a corto plazo se presentan como el primer grupo de pasivos por razones de exigibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que los pasivos a corto plazo normalmente tienen un tiempo límite para poder cancelarse, producto de las obligaciones que yo pueda tener. Estos pasivos a corto plazo no duran más de 30 días, son, como su nombre lo indica, a corto plazo. ¿Cómo se producen? Producto del accionar o el movimiento de la empresa. Yo tengo sueldos, tengo empleados a los cuales les pago sueldos, y como les pago sueldos, la empresa tiene relaciones con la Caja Nacional, porque estoy asegurando a mis trabajadores para que la Caja Nacional de Salud les mantenga sanos permanentemente. Estos aportes que yo debo pagar a la Caja Nacional para que los mantenga sanos a mis trabajadores, no tengo más de 30 días para poder agarrar y cancelar mensualmente. Es decir, que producto del sueldo del mes de enero, tengo plazo de 30 días. ¿Cuándo pago los sueldos? Normalmente al último día del mes de enero. A partir del pago, yo tengo 30 días, es decir, todo el mes de febrero, para poder agarrar y cancelar los aportes al régimen de salud. Lo mismo ocurre con la parte de las AFPs. También tengo 30 días, producto de la relación de que yo
aseguro a mis trabajadores en la parte de la jubilación, para que mis trabajadores, cuando llegue el momento de su jubilación, gocen de la renta correspondiente, de una renta digna. Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores y los que se presentan con financiamientos bancarios. ¿Por qué esta situación? Porque los proveedores normalmente nos dan un crédito de 5, 10 días y además lo más que puedan darnos el crédito es a 15 días. A ese tiempo tan breve por días, nosotros debemos agarrar y cancelar a nuestros proveedores el monto que nos han facilitado normalmente. En cambio, la parte de los financiamientos bancarios es a más largo plazo, es decir, que el préstamo bancario a corto plazo es a un año. Y estas amortizaciones o esta disminución de los pagos que yo tengo que hacer a la entidad bancaria o al ISI, lo que se denomina ISI, es de que debo cancelar mensualmente un monto determinado más los intereses correspondientes por tener ese préstamo a corto plazo. Pero normalmente los préstamos bancarios son a largo plazo, a más de 2 años. Por lo tanto, la diferencia está en el tiempo que me da el crédito los proveedores y la parte de los financiamientos bancarios. Uno es a cortísimo plazo y los bancarios es a más tiempo, más largo tiempo. Las cuentas por pagar a acreedores varios se agrupan generalmente en una cuenta general donde se clasifican en subcuentas y, si es necesario, en cuentas de análisis. ¿Qué quiero decir esto? Que los movimientos o las transacciones realizadas con nuestros clientes o con nuestros proveedores deben agarrar y deben agruparse en cuentas generales. ¿Qué quiero decir esto? De que mis cuentas de pasivo no deben ser enormes. Una cuenta por pagar para Eduardo Gutiérrez, otra cuenta por pagar para Hansa Limitada, otra cuenta por pagar para Industrias Venado, etc. No es así, sino que yo estoy agrupando de acuerdo al tipo de transacción que yo estoy realizando. Por ejemplo, puedo crearme la cuenta general acreedores varios como cuenta general, donde la subcuenta vendría a ser los acreedores que me facilitan mercadería para el accionar de la empresa o aquellos que me facilitan materia prima para la producción de la empresa. Pero si se nota que las empresas que me dan mercadería o que me dan materia prima siguen siendo cuentas generales, no sé a quiénes me otorgan ese crédito. Por lo tanto, va a ser necesario de que yo abra cuentas de análisis. ¿Qué quiere decir las cuentas de análisis? La que determinan exactamente la persona natural o jurídica que me está otorgando el crédito. Por ejemplo, tengo que me otorga en la cuenta de análisis Eduardo Gutiérrez, una persona natural, o Hansa Limitada, una persona jurídica, Industrias Venado, otra persona jurídica, etc. Para graficar mejor, voy a tomar el siguiente cuadro, pero en una cuenta de activo.
Tengo dentro de mi nomenclatura contable, y lo que ustedes ya han debido revisar porque ya está planificado el examen de control del estudio que ustedes tenían de las cuentas, de la nomenclatura contable, de las cuentas de balance general y de las cuentas de estado de resultados. Voy a dar un ejemplo, diríamos, en una cuenta de activo. Una cuenta general es la cuenta corriente en bancos. ¿Qué quiere decir la 104? La 104 es una cuenta general que se denomina cuenta corriente en bancos. Esta cuenta general me está implicando de que yo puedo tener relaciones con 10 bancos a nivel nacional y otros 2 a nivel extranjero. Puedo tener también o mantener cuenta corriente en el extranjero a nivel de la empresa. Entonces, esta es la parte general, una que puede darme que la actividad de la cuenta corriente en bancos en diferentes instituciones bancarias. Luego voy a tener la subcuenta, donde yo voy a poder clasificar con qué bancos estoy trabajando. Y ahí tengo el código 10401, que se refiere al Banco de la Unión. 10402, el Banco Nacional. 10403, el Banco Mercantil, etcétera, etcétera. Pero los bancos tienen cuenta corriente en moneda nacional, cuenta corriente en dólares, cuenta corriente en euros, de acuerdo a las disponibilidades que pueda tener la empresa. Una empresa que hace importaciones, las importaciones puede hacerlas de Estados Unidos y va a tener que pagar esa importación en dólares. Si hace de la importación de los países europeos, los va a tener que hacer en euros. Por lo tanto, cada uno de los bancos tiene clasificado el tipo de cuenta que está manejando. Por lo tanto, voy a entrar a la cuenta de análisis. Digo 104, que es cuenta corriente en bancos, 01, Banco de la Unión, 01, de cuenta de análisis, voy a dar el número que corresponde a la cuenta corriente. Voy a indicar que es la 140352, que es una cuenta en moneda nacional. La 1040102 también va a ser en moneda nacional y va a ser el número 102030, moneda nacional. La 1040103 va a ser una cuenta, el número de la cuenta 204060, que va a ser en dólares. Ya estoy clasificando el tipo de moneda y el número de la cuenta corriente que está relacionado con la actividad de la empresa. Luego viene el punto 4.4, la determinación de los valores. La teoría del valor es una teoría de la economía que considera que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo socialmente incorporado para producirlo. Es una de las teorías formuladas por los economistas clásicos. Otra teoría indica que todo bien tiene valor porque todo bien tiene incorporado materia prima, mano de obra y otro tipo de materiales. Por lo tanto, darle valor a un bien es asignarle un monto determinado al bien, valor que puede ser objetivo o subjetivo. Valor, dentro de la teoría del valor tengo el valor de uso, que es la capacidad de un objeto o bien o servicio
de satisfacer alguna necesidad, porque cuando un bien es útil, puede satisfacer la necesidad de alguna persona. Por ejemplo, tengo el pan. El pan es un bien que satisface la necesidad de las personas. ¿Qué necesidad es? De alimentarlo. Está alimentando. Tiene un valor de uso. En cambio, el valor de cambio es cuando cierta cantidad de una mercancía A es igual a cierta cantidad de mercancía B. Significa que algo es equivalente a ambas cantidades de mercancías diferentes, lo que les hace comparables, conmensurables, medibles en la sustancia del valor. Estos dos conceptos nos abre el poder analizar la determinación de los valores. Estos son los conceptos que la interpretación consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros. Yo agarro y desde mi punto de vista de ejecutivo, yo puedo interpretar los estados financieros a que he realizado una buena o una mala acción. He hecho bien, he hecho mal, cuáles han sido los errores que he tenido dentro de la administración. Pero también puede haber el pensamiento del Estado, por decir, cuánto efectivamente tiene que pagarme el Estado, tiene que pagarme esta empresa por el impuesto a las utilidades de la empresa, al IUE, es el 25% de la utilidad. Por lo tanto, esta interpretación también consiste en un juicio personal de impuestos nacionales, porque él está viendo su necesidad en la que se les pague el verdadero impuesto que pueda tener. Es la emisión de un juicio, criterio o opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis. ¿Qué es la determinación de los valores? Estoy dando cantidades y estoy indicando que esas cantidades tiene un monto determinado. Por decirles algo, la cuenta de inventarios de la empresa tiene 50,000 bolivianos. Es un monto grande, pero no me está dando ninguna otra información. Para obtener alguna otra información, voy a tener que agarrar y voy a tener que investigar qué tipo de mercadería es, qué colores, qué tamaños, etcétera, etcétera. Luego de la presentación y análisis de los anteriores conceptos relativos al término de la interpretación de datos financieros, se puede concluir que consiste Luego de la presentación y análisis de los anteriores conceptos relativos al término de la interpretación de datos financieros, se puede concluir que consiste en la determinación y emisión de un juicio en conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, cifras y demás información presentada en los estados financieros de una empresa.
Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. Cuando hablo de un periodo de tiempo, estoy hablando de una gestión. Un periodo de tiempo consiste normalmente en un año o máximo en un año. ¿Qué quiere decir esto? De que empieza, por decir, las empresas dedicadas al comercio, empieza su actividad el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero esto no quiere decir de que las empresas tengan que esperar a que llegue el 1 de enero para poder iniciar sus actividades. No, la empresa puede iniciar sus actividades en cualquier día del año, cualquier fecha del año, en cualquier mes y fecha del año. Puede empezar el 10 de junio, pero lo que sí debe cesar sus actividades es el 31 de diciembre. Es decir, que no puede pasarse de esa fecha. La siguiente gestión ya va a empezar el 1 de enero y va a concluir el 31 de diciembre. Determinar la posición que posee la empresa dentro del mercado competitivo dentro del cual se desempeña. Los estados financieros nos determinan la posición que tiene la empresa dentro del mercado. ¿Tiene buena aceptación la empresa? ¿Tiene mala aceptación? ¿Su producto no ha sido posesionado en el mercado? Es decir, que no conoce absolutamente nada del producto que conoce. El ejemplo que poníamos en el curso era de Guticola, que nadie conocía qué era ni para qué servía. Pero cuando les hablo de Manaco, la relación de cada uno de nosotros está directamente concentrada a que estoy hablando de calzados. Evaluar los estados financieros, la otra parte que tiene es evaluar la rentabilidad de una empresa con respecto a sus ventas, inversión en activos, inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Si la empresa estoy examinando, estoy haciendo dar examen a cómo se encuentra la empresa, si está en buenas condiciones económicas o está en malas condiciones económicas. ¿Cuál es el valor de sus acciones? ¿Han subido la cotización de sus acciones en el mercado? ¿Han subido o en la bolsa de valores? Todo esto nos muestra la parte de la rentabilidad que tiene la empresa. Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad del inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, activos fijos y activos totales de una empresa. ¿A qué me refiero utilizar las razones? Cuando hablo de utilizar las razones, estoy hablando de fórmulas que me van a indicar, me van a dar un monto y que me van a indicar la solvencia o no solvencia que tiene la empresa en cada uno de las razones que yo efectúe en la empresa. Luego dice describir algunas de las medidas que deben considerarse para la toma de decisiones. Cuando las personas quieren agarrar y quieren hacer el análisis de los estados financieros,
describen algunas de las medidas que deben considerar. ¿Cuáles son esas medidas? Es las medidas desde el punto de vista en la que yo quiero analizar los estados financieros de esa empresa. ¿Para qué quiero? Para que me paguen los impuestos, para hacer inversiones en la empresa, para tomar decisiones de mejoramiento administrativo de la empresa, etcétera, etcétera. Comprender los elementos de análisis que proporcionan la comparación de las razones financieras. Yo tengo las diferentes razones financieras y yo tengo que tener, con el resultado que obtenga, cierto criterio para poder valorar el accionar de la empresa. Estos son los objetivos específicos de los datos financieros dentro de una empresa, los que hemos determinado. Estos son los objetivos específicos de los datos financieros. ¿Qué es lo que estoy buscando? Hemos hablado de las razones financieras y no sabemos cuáles son esas razones financieras. Una de las razones financieras es el capital de trabajo. Esta razón se obtiene de la diferencia, el resultado de dividir el activo circulante y el pasivo circulante. Representa los recursos que la empresa tiene destinado a cubrir los gastos normalmente los gastos de operación. ¿Qué quiere decir esto? De que yo divido mi activo circulante, que puede ser 10,000, y mi pasivo circulante, que puede ser 5,000. 10,000 dividido entre 5,000 me va a dar como resultado 2. ¿Pero qué me significa ese 2? De que yo tengo 2 bolivianos para poder pagar cada boliviano adeudado. Yo debo 5,000 y tengo 10,000 para poder pagar. Tengo 2 bolivianos para poder pagar los 5,000. Esa es una rentabilidad buena, una razón buena que me está dando el capital de trabajo. Pero si fuese al contrario, yo tengo mi activo circulante de 5,000 y el pasivo circulante de 10,000, la razón que me va a dar es de 0,50. ¿Qué quiere decir? Que por cada boliviano que yo debo, únicamente tengo 50 centavos para poder pagar. Esta situación hace que yo no esté en buenas condiciones de liquidez, por lo tanto, debo agarrar y mejorar mi razón para que llegue por lo menos a 1 a 1, que quiere decir que yo puedo tener un boliviano para pagar una deuda de un boliviano. Bueno, vamos a ver con la parte de rotación de clientes. La parte de rotación de clientes por cobrar, este índice se obtiene de dividir los ingresos de operación entre el importe de las cuentas por cobrar o clientes. Otra razón es la de propiedad
Algo pasó con la parte de mi vinculación.